a su lado, dile: Dios te bendiga. Dile: qué bueno es verte en la casa de Dios en esta mañana. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Amén. Pronto te volteas con la persona que tienes a tu lado y dile: en esta mañana tienes que poner una expectativa para escuchar el sonido correcto. Y creo que hemos tenido un tiempo glorioso en nuestra casa con esta serie que hemos comenzado hace principios de octubre. Y como usted sabe, cada mes nosotros tenemos series de las cuales sabemos que son inspiradas por Dios y nacen del Espíritu Santo. Y tuvimos una serie acerca de la voz de Dios, la importancia de aprender a escuchar la voz de Dios, la importancia de poder discernir, el saber si lo que estoy escuchando, el sentir que estoy teniendo, proviene de parte de Dios. Y también sabemos que es importante poder escuchar la voz de Dios, es importante escuchar a Dios, pero también es importante poder obedecer. Hemos aprendido que Dios no solamente desea hablarte, sino Dios desea que escuchemos, sí, pero que obedezcamos la palabra. Podemos resumir que el arte de oír no se basa simplemente en oír o percibir un sonido, sino se basa en poder obedecer lo que Dios nos está hablando. Así que con esta palabra quiero empezar con nuestro versículo base de esta serie, y quiero que vayamos a Juan capítulo 10 versículo 29, y si me ayudan los monitores, me escucho muy acartonado acá de este lado. Juan capítulo 10 versículo 27 al 28. Cuando usted llegue ahí, dígame amén, y dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco. ¿Y qué dice? Y ellas me siguen, y les doy vida eterna, y nunca perecerá y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Repite conmigo: yo soy una oveja y yo escucho su voz. Ahora, recuerde algo tan importante: Dios constantemente nos está hablando mediante la palabra, en la intimidad, con un sentir. No sé cómo Dios le habla a usted, a través de sueños, a través de profecías, pero constantemente Dios nos está hablando. Constantemente Dios nos está dando dirección. Constantemente Dios está dirigiendo nuestras vidas. La pregunta que hoy nos tenemos que hacer es: ¿cómo puedo saber si el sentir o el impulso que tengo proviene de Dios? Es importante saber, iglesia. ¿Por qué? Porque como Dios habla, el enemigo también habla. Nuestra carne también habla. Y hay impulsos donde pensamos que es Dios, pero no es Dios. O hay impulsos donde pensamos que es nuestra carne, pero es Dios. Y los impulsos o la voz que escuchamos es tan importante, iglesia. ¿Por qué? Porque la voz que escuchamos determinan nuestras decisiones. Es importante saber qué voz estamos escuchando. Y si tenemos un impulso o escuchamos una voz, nos tenemos que preguntar: ¿cuál es el propósito de esa voz? ¿Cuál es el propósito de esa dirección? Volviendo a la pregunta: ¿cómo podemos saber si un impulso proviene de Dios? ¿Cómo podemos saber si ese sentir o esa voz que estoy escuchando proviene de Dios? Quiero que leamos Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Repite conmigo: voy a poner a prueba para averiguar
si viene de parte de Dios. A veces creemos que hay cosas que se hablan, pero que realmente no provienen de Dios. Primera de Juan dice, amigos, tienen que poner a prueba esas voces, esos impulsos, para ver si realmente eso proviene de Dios. ¿Y cómo yo puedo poner a prueba esa voz? Cuando la voz que tú escuchas está centrada a la palabra de Dios. ¿Cómo puedo poner a prueba yo eso? Cuando esa voz me acerca más a Dios y no me aleja más de Él. Entonces, iglesia, algo que también tenemos que aprender es el propósito por el cual Dios nos habla algo. Muchas veces Dios nos habla mucho y gloria a Dios, pero otras ocasiones lo que Dios te habla no es para que tú lo hables, sino para que ores. Por lo tanto, no todo lo que Dios te habla es para hablarlo. Tenemos que preguntar el por qué, para qué Dios me habló esta situación, para qué Dios me habló esta circunstancia, para qué Dios me dirigió en este camino, para qué Dios me mostró esto. Para poder orar, para poder ser un instrumento para una persona, el porqué, el propósito de esa voz que estamos escuchando. Ahora quiero enseñarte algo. Repite conmigo, estamos, pero como si usted haya tomado chocomil en esta mañana, estamos en un avivamiento. Escuche, y con lo que estoy mencionando, algo que yo quiero aclarar en este día, es más de lado, Dios sigue hablando hoy. Y creemos que estamos en un avivamiento, creemos que Dios está hablando, creemos que Dios está trayendo algo profético. Y con esta enseñanza, iglesia, nuestro propósito no es apagar ese fuego, o no es apagar esas voces. Nuestro propósito no es de que usted diga, pues es que a mí Dios me habla, pero ya no sé si hablarlo, no hablarlo, decirlo. Nuestro propósito no es apagar ese fuego, no es apagar esas voces, esa voz que te habla, la voz de Dios, o ese impulso que tienes, o si tú eres un soñador, no es el propósito apagarlo. El propósito de esta serie, ¿sabe cuál es? Poder llevarte a lo correcto y a lo que está bajo la doctrina. Ese es el propósito, que lo que Dios nos hable tenga un fundamento bíblico, que lo que Dios nos hable tenga doctrina, porque si Dios nos habla, escuche esto, si pensamos que Dios nos habla, pero realmente no es Dios, la Biblia dice que cometemos locuras. Y el propósito es que nosotros tengamos doctrina, tengamos un fundamento. Y quiero enseñarte lo que la Biblia lo que Dios está trayendo en este tiempo. Hechos capítulo 2, versículo 17. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes, que dice, profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Repite conmigo, profecía, visiones y sueños. ¿Algún parecido con la realidad? No es coincidencia, es un propósito. Muchos hoy en día están teniendo profecía, otros están teniendo visiones, otros están teniendo sueños. No es casualidad, es un derramamiento del Espíritu Santo que consiste en un avivamiento. Pero las profecías, las visiones y los sueños tienen que tener doctrina. Porque toda visión, toda profecía, todo sueño sin ninguna doctrina termina en una locura. Porque imagínense que usted se levanta un día y dice, no es que yo soñé que me tengo que ir a una montaña a vivir y tengo que comer veneno para ratas para probar mi fe. Eso no es bíblico.
Eso no viene de parte de Dios. Y hay cosas que pensamos que vienen de parte de Dios, pero realmente no son Dios. Queridos amigos, dice 1 de Juan, pongamos a prueba para ver si realmente proviene del Espíritu. Iglesia, es un tiempo para que nuestros sentidos espirituales se despierten y podamos discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Por qué no oramos para continuar? Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Te pido, Señor, que tu amor y tu reino venga a este lugar. Te pido de tu gracia y de tu favor para poder compartir este mensaje, Señor. Que hoy este mensaje, Padre, sea de bendición a tu pueblo. Señor, y yo te pido que hoy pongas las palabras en mi boca para poder articular y para poder transmitir tu mensaje y tu palabra. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Vayamos a Daniel, capítulo 6, versículo 10, y quiero comenzar en esta mañana con esta enseñanza. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y llegaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuerte de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni ataca el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces, creo que leamos esta parte. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Repite conmigo: Daniel, foso, leones. Si hoy le podemos poner un título a esta enseñanza, vamos a titularlo: cuando el león ruge. Y creo que a todos nos ha tocado, le dije en un principio, constantemente estamos escuchando voces aleatorias. Dios está hablando, el enemigo también está hablando, nuestra carne también está hablando. Y constantemente estamos escuchando voces. Nos toca apagar sonidos incómodos y molestos. ¿A cuántos en alguna ocasión han tenido un sonido incómodo y un sonido molesto? Por ejemplo, aquí en el altar, si algo dentro de los monitores, usted siempre me escucha, puede mover los monitores y me siento acartonado y siento que no tengo fuerza. Por ejemplo, ahorita siento que no tengo la fuerza en los monitores, que no me escucho.
y es un sonido incómodo. O de repente si la luz está fallando, se escucha como un ruidito. O por ejemplo ahorita, hay algo que se está metiendo y está diciendo. Y para nosotros que estamos acá arriba, esto es un sonido incómodo. Es un sonido que nos puede distraer. Recuerdo en muchas ocasiones cuando empezaba a predicar y empezaba a predicar con monitores, literalmente si un sonido se metía o algo estaba así haciendo, literalmente eso me desenfocaba de lo que iba a enseñar y de lo que iba a predicar. Y creo que la gran mayoría en algún momento nos ha tocado apagar sonidos incómodos y sonidos molestos. ¿A cuántos le ha pasado eso? Hay gente que tal vez no tolera el ruido de la batería, que no tolera estar, no sé, de este lado. Hay gente que tal vez el ruido de los coches, el claxon. Y creo que todos hemos aprendido a apagar sonidos incómodos o sonidos molestosos. ¿Por qué es importante aprender? Porque si yo no hubiese, y digo, estoy en ese proceso acá arriba y todavía trabajando en ello. Si yo me desenfoco por un momento que algo acá arriba está metiendo el ruido, ¿qué es lo que pasa? Perdí mi enfoque en la enseñanza y me estoy enfocando en el sonido. Perdí el propósito de lo que estoy enseñando. Hay veces que hay ruido en la parte de atrás y logran distraerme. Pero si yo me enfoco en ¿quién será ese que no le pega al chiquito ni lo pellizca y no lo calla? Y empiezo, y es que los papás vienen a la iglesia y los niños están corriendo y están gritando y no los callan. Por cierto, si es su hijo, en la parte de atrás tenemos cinta gris. No es cierto. Y si yo me enfoco en eso, me voy a desenfocar del mensaje que Dios quiere transmitir a tu vida. Quiero enseñarte esto. Cuando te enfocas en el sonido correcto, puedes ignorar el sonido incorrecto. Cuando nos enfocamos en el sonido correcto, podemos ignorar el sonido incorrecto. Daniel es un profeta como entre un profeta político. Daniel es conocido en la Biblia como uno de los hombres sabios. Y Daniel fue acusado a causa de su fe. A Daniel quisieron encontrarle muchos problemas y situaciones, pero no le encontraban ningún defecto. Entonces usaron su fe para poder atacarlo. Pero me encanta porque Daniel se enfocó en el sonido correcto y pudo ignorar el sonido incorrecto. ¿Qué significa esto, pastor? Cuando te enfocas en la gracia de Dios, aprendes a ignorar los rugidos del diablo. Lo repito una vez más. Cuando te enfocas en la gracia de Dios, aprendes a ignorar el rugido del diablo. Y esto es algo que me encanta, porque muchas veces estamos más enfocados en el sonido o en el rugido del diablo y no lo que Dios está hablando. Estamos más atentos a los rugidos del diablo que somos incapaces de escuchar la voz de Dios. Daniel iba a ser acusado. Era un consejero. Era el consejero del rey Darío. Y el rey Darío amaba a Daniel. Pero habían unos hombres que lo acorralaban y lo acusaban. Pero la Biblia dice que cuando Daniel supo
que iba a ser metido en un foso con leones, aprendió a apagar el sonido incorrecto, y la Biblia dice que se metió a orar, que se metió a buscar a Dios. Es más, que abrió las ventanas. Repite conmigo: cuando me enfoco en el sonido correcto, puedo ignorar el sonido incorrecto. Y no podemos escuchar a Dios porque estamos creyendo algo más grande que lo que Dios puede hacer. Y esto me recuerda muchas veces a que hay tanta gente que cree más lo malo que lo bueno. Hay tanta gente que cree más en la destrucción y la catástrofe y todo ese misticismo y la ola y no puede ver las promesas que Dios tiene para su vida. Estamos creyéndole más a la voz del enemigo que a la voz de Dios. Yo no sé usted, iglesia, pero personalmente recuerdo que antes de conocer a Jesús era una persona súper, tenía mucho miedo, miedosísima. Es más, ¿le puedo confesar algo? No se lo dice a nadie. Hasta los quizás 8, 9 años, pero no se lo dice a nadie, me hacía pipí en la cama, porque tenía tanto miedo que no me podía parar al baño. ¿Algún parecido con la realidad? Tal vez eres tú. Y recuerdo que estaba yo así, y volteaba a ver, una sombra. Sí, es una sombra. Y yo veía en mi mente, veía así, sombras, viejitos. Pero recuerdo que cuando conocí a Dios, me hizo libre de temor. Y empecé a confiar más en las promesas de Dios. Empecé a escuchar más las melodías de Dios que el rugido de un león. Es más, algo fresco. Le contaba a la pastora hoy en la mañana. Le dije, oye, fíjate que tuve un sueño súper random o raro. Soñé que en el garage de la casa o en el estacionamiento de la casa habían 2 brujos. Y esos brujos eran como indios. Le decía, pero los maté a los perrillos. Literal, en el sueño los maté. Les di un pedazo en la cabeza, a los 2 los maté. Es en serio, Y tal vez si yo escucho ese rugido, voy a decir, brujos, ¿qué estará pasando? Potestades, problemas. Ignoro el sonido incorrecto para escuchar el sonido correcto. Te lo voy a enseñar de esta manera. Lucas capítulo 12, versículo 11. 12. Dice, Jesús está predicando. Jesús está enseñando. Cuando los hagan comparecer, mire este mensaje que Jesús está dando. Jesús está dando un mensaje de esperanza. Está dando un mensaje de fe. Y empieza, cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben de responder. Jesús estaba enseñando, estaba predicando. Iglesia, no se preocupen de qué van a hablar, de qué van a decir, porque el Espíritu Santo está con ustedes. Pero el versículo 13 me encanta. Uno de entre la multitud o el servicio le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. ¿Qué significa esto, iglesia? Imagínense el contexto. Predicando y van a ser bendecidos y el Espíritu Santo va a poner las palabras y tienen una promesa y va a venir sobre ustedes. Y alguien interrumpe a Jesús. Yo imagino a este de la multitud. Maestro,
Ya sé que estás predicando, pero dile a mi hermano que reparta la herencia. ¿Qué significa esto, pastor? Estamos tan distraídos con nuestros problemas que somos incapaces de escuchar lo que Jesús está hablando. Jesús estaba predicando y diciendo, maestro, estaba predicando y el Espíritu Santo va a venir sobre sus vidas y no se preocupen qué van a hablar, qué van a decir. Pero había uno entre la multitud que estaba más enfocado en sus problemas que en lo que Jesús estaba hablando. Eso me enseña que muchas veces estamos más enfocados en las cosas negativas que en lo que Dios está hablando. Estamos más enfocados en el temor y en la destrucción que lo que Dios está hablando. Imagínense, si yo no hubiese aprendido a apagar el sonido incorrecto, hoy estuviera, ¿qué será que quiere mostrarme? Brujos, los maté con una piedra, casi le salió el cerebro a uno y no moría. ¿Qué será? Muerte. No lo sé. Creo en un Dios más grande que cualquier problema, que cualquier brujería, que cualquier decreto. No estoy enfocado en lo malo, estoy enfocado en lo bueno. Sí, iglesia, hay melodías de destrucción que van a venir sobre tu vida, pero ¿sabes algo? Hay una melodía de gracia que está cantando el Señor sobre tu vida. Hay melodías de destrucción que van a venir. Hay melodías que van a venir para meter miedo y temor. Pero hay una melodía más grande, que es la melodía de la gracia que el Señor está cantando sobre tu vida. Sofonías lo dice de esta manera: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿No me escuchaste? El Señor se va a regocijar sobre ti con cánticos. Iglesia, hay una melodía de gracia que el Señor está cantando sobre tu vida. Hay una melodía de protección que el Señor está cantando sobre tu vida. Hay una melodía de bendición que el Señor está cantando sobre tu vida. Iglesia, aprendamos a apagar el sonido del temor para escuchar el sonido de la gracia, el sonido de la protección, el sonido de la bendición. ¿Alguien lo cree conmigo en este día? La pregunta es, ¿qué melodía estás escuchando? Usted tengo al lado y pregúntale, ¿qué melodía estás escuchando? ¿La melodía del temor? ¿La melodía del desastre? ¿La melodía de lo que el diablo quiere para ti? Decidí tener mucha fe y ser una persona muy optimista. Y creo más lo que Dios va a hacer que lo que el diablo puede hacer. ¿Por qué creer algo que el diablo está derrotado? ¿Por qué no creer algo que está en victoria y es Jesús? Volvamos a la historia. Contexto, escuche. Daniel era un profeta, entre profeta y político. Estuvo exiliado y estuvo en el imperio de Babilonia. También es conocido como un consejero de Babilonia. Su rey se llamaba Darío. Y Daniel empezó a ser promovido. Quisieron encontrar defectos y no encontraron ningún defecto. Y usaron su fe para poder atacarlo. Me encanta esto porque Daniel dice en la Biblia que oraba 3 veces al día. Pero lo impresionante es que la Biblia dice que cuando fueron las acusaciones ante Daniel, imagínense esto,
Literalmente Daniel tenía un decreto de muerte. Daniel, a causa de tu fe, será llevado a un foso con leones. Evidentemente el león lo va a comer, es un decreto de muerte. Pero Daniel no entró en un temor. Daniel no dijo, ya valí, ya me van a matar. No, la Biblia dice que Daniel se fue a orar, y no solamente eso, sino que Daniel abrió las ventanas de su habitación y dijo, yo imagino a Daniel, me fuiste a acusar que lloro 3 veces, ahora voy a abrir las ventanas para que me escuches. Para que me escuches. ¿Qué significa esto? Cuando Daniel estaba enfrentando la amenaza más grande de su vida, es cuando menos detiene su adoración. Eso es para ti en esta mañana. Cuando Daniel estaba enfrentando la amenaza más grande de su vida, es cuando menos detiene su adoración. Daniel abre las ventanas y dice, ok, me van a matar, voy a orar, voy a buscar a Dios, voy a buscar su presencia, porque yo sé que Dios me ha de librar. Iglesia, todos estamos tal vez en alguna situación, pero Daniel abre las ventanas dirección a Jerusalén. Y significa, el abrir las ventanas en dirección a Jerusalén significa, hay un Dios verdadero en la tierra. Hay un Dios verdadero en la tierra. ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos que iremos al foso o estamos en el foso? Escuchamos la melodía de tristeza, no, es que todo se terminó. Escuchamos la melodía de destrucción, no, es que ya no puedo más. Daniel dice, ok, voy a ir al foso. Daniel había tocado fondo. Pero en ese momento, Daniel abre las ventanas a dirección a Jerusalén con 2 mensajes. Van a escuchar mi adoración, pero voy a orar hacia esa dirección para demostrarles que hay un Dios verdadero en la tierra. ¿Qué hacemos en el foso? ¿Qué hacemos en el fondo? Muchos han tocado fondo en su matrimonio, en una enfermedad, financieramente. ¿Y qué hacemos en el fondo? Iglesia, en el fondo, Daniel esperó en el Señor. Daniel había tocado fondo, pero fue en el fondo que Daniel esperó en el Señor. Continuamos. Daniel capítulo 6, versículo 25. Entonces, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os multiplicada de parte mía. Es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra. Escuche esto. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro en Persia. Escuche, Daniel iba a ser encarcelado, iba a estar en un foso con leones. Daniel había tocado fondo. Pero me encanta esto. Lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para promoverte.
Lo que el enemigo está usando en este momento para destruirte, iglesia, Dios lo está usando para promoverte. Fueron con Daniel y dijeron: Daniel, serás puesto en el foso de los leones. Y la Biblia dice que el rey mandó un veredicto a poner y confesar y reconocer que hay un Dios vivo. Lo que el enemigo está usando para destruirte, Dios lo está usando para promoverte. Yo no sé qué es lo que el enemigo está usando en este tiempo para poder destruirte, pero sí sé algo, iglesia: Dios lo está usando para promoverte. Dios pudo haber detenido esto. ¿Por qué Dios no detiene que Daniel no fuera al foso? Dios pudo haber enviado un ángel antes, pero no lo envió antes, lo envió en el foso. Y me encanta, porque me imagino a Dios diciendo: ok, ataca a Daniel, que lo que tú estás usando para atacarlo, yo lo voy a usar para bendecirlo. Lo que tú estás usando para destruirlo, yo voy a usarlo para promoverlo. Y muchas veces estamos orando para que se detenga lo que Dios va a usar para promovernos. Estamos orando para que se detenga lo que Dios está usando para promoverlo. Iglesia, si Daniel no hubiese entrado en el foso de los leones, el rey nunca hubiese reconocido que había un Dios. Hoy quiero sembrarte esta palabra en tu vida, iglesia. Coopera con Dios, que Él usará lo que te quiere destruir para promoverte. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Iglesia, lo que tú crees en este momento que te está destruyendo, Dios lo está usando para cantar una melodía de gracia, de protección y de bendición. Y tal vez hoy te dices: pastor, estoy tocando fondo. Pero Dios te dice: tengo una melodía diferente para tu vida. Iglesia, lo que tú piensas que te va a destruir, Dios lo está usando. Y tal vez hoy te sientes que estás tocando fondo. Te sientes que no puedes más, que no puedes levantarte. Dios lo está usando. Si Daniel se paró a orar con las ventanas abiertas, Dios pudo haber enviado un ángel y evitar eso. Pero Dios permitió que Daniel tocara fondo para promoverlo. No ores para que se detenga el proceso, porque Dios está usando para promover tu vida, iglesia. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios y tenemos que tener una intimidad con Él. Iglesia, deja que el Dios de Daniel sea tu Dios en el cuarto de oración y será tu Dios en el foso de los leones. Deja que el Dios de Daniel sea tu Dios en tu cuarto de oración y será tu Dios en el foso de los leones. Cuando Daniel supo que iba a ser
metido en un foso, Daniel no se puso a llorar. Daniel no se puso a renegar. Daniel no se puso a contradecir. ¿Qué hacemos en el fondo? Contradecimos, renegamos, nos enojamos. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué sigo orando? Tengo 21 días ayunando y nada sucede. Eso fue lo que Daniel hizo. Daniel buscó a Dios en el cuarto para encontrarse con Dios en el foso. En otras palabras, iglesia, si te metes con Dios, Él se meterá contigo. Si te metes con Dios, Él se meterá contigo. ¿Y qué nos enseña esta historia? Número 1, aprende a escuchar la voz de Dios en la promoción y en la resistencia injusta. Daniel era un consejero. No estaba haciendo nada malo, pero vinieron acusaciones a su vida. Aprende a escuchar a Dios en la promoción y en las acusaciones o la resistencia injusta. Daniel escuchaba a Dios: soy bendecido, soy un consejero, estoy al lado del rey, Dios me ha bendecido, Dios está conmigo. Escuchaba a Dios en la promoción, pero también escuchó a Dios en la resistencia injusta. Daniel pudo haber dicho: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Estoy buscándote a ti 3 veces al día y eso me ha causado un problema. También tenemos que escuchar a Dios en el proceso. Pero cuando no entendemos el proceso, dejamos de escuchar a Dios en el proceso. Dejamos de escuchar su voz en el proceso. Iglesia, aprende a escuchar a Dios en la promoción, pero también en la resistencia injusta. Daniel capítulo 6 versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel dice: voy a buscar más a Dios. Voy a buscar, tengo un momento de resistencia injusta, voy a buscar más a Dios. Iglesia, si tú estás en un momento de resistencia injusta, ¿sabes qué pasa? Es el momento para brillar. ¿No me escuchaste? Si hoy te encuentras en una resistencia, en un proceso, en el foso, es tu momento de brillar. Es tu momento de que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida. Número 2, de Daniel aprendimos que en un proceso como el que vivió, nuestro carácter es probado. Daniel fue refinado con mayor promoción. Dios podía confiar en Daniel con mayor promoción, porque su carácter había sido probado. Y cuando aprendemos a escuchar a Dios en el proceso, aprendemos a escuchar las melodías correctas. Yo quiero decirte algo en esta mañana, iglesia. Este fondo no es el fondo. Este proceso no es el proceso. Este proceso no va a terminar con tu vida. Este proceso no va a destruirte. Este proceso, Dios no va a permitir que el león te coma. Dios no va a permitir que algo en contra de ti se levante. Este fondo no es el fondo. Iglesia, cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar la melodía de gracia, de bendición, de protección en medio del foso. Dale un fuerte aplauso a Jesús, iglesia.
Iglesia, lo que tú ves como una mala racha, Dios lo está usando para probar tu carácter. Lo que tú ves como un fracaso, Dios lo está usando como el punto de cambio para tu vida. Iglesia, para que Dios te lleve a otro nivel, tienes que ser formado en otro nivel. ¿No me escuchaste? Para que Dios te lleve a otro nivel, tienes que ser llevado o procesado en otro nivel. A ver. Daniel dice, la historia cuenta que Daniel, el veredicto es firmado. Daniel busca a Dios. Y yo imagino a Dios diciendo, yo quiero llevar a Daniel a otro nivel, pero no va a ir a otro nivel con una acusación. Eso es fácil. Que busque, porque me voy a glorificar cuando esté con el león. Me voy a glorificar en su vida. A ver, Dios envió un ángel en el foso. ¿Por qué no lo envió en la habitación? Porque para poder ser llevado a otro nivel, tenemos que ser formados en otro nivel. Si dices, pastor, es que no puedo, es que es mucho el proceso, es que no sé por qué tantas cosas pasan. Dios te está formando en otro nivel para llevarte a otro nivel. Cuando Juan el Bautista habla esta historia o este decreto de Jesús, Lucas capítulo 3 versículo 4 dice, Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto. Escucha, iglesia, esto es para alguien en esta mañana. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Iglesia, Dios con Daniel rellenó los valles. Dios con Daniel rellenó los valles. Y me encanta esto. Lo que el enemigo quiere usar para destruirte, Dios lo usa para rellenarte, para allanarte, para suavizarte y para enderezarte. No te quejes del proceso, no te quejes de lo que está pasando. Dios lo está usando para rellenarte de ese Espíritu Santo, para allanarte, para suavizarte y para enderezarte. Repite conmigo, más seguro, más suavecito, menos orgulloso. Dios está trabajando contigo. Para que Dios te lleve a otro nivel, tienes que ser formado en otro nivel. Entonces, iglesia, cuando estamos en el foso, cuando estamos en el caos, cuando estamos en problemas, cuando estamos en circunstancias difíciles, iglesia, que rujan los leones. Que rujan los leones. Cuando estaba haciendo la enseñanza, Dios me ponía, cuando el león ruge, ¿qué hacemos? Y imagino que esos leoncitos eran como unos gatitos. Y los leones gritando y hambrientos por comerse a Daniel. Y Daniel con sus audífonos, melodía de protección, bendición y de gracia. Cuando tú escuchas la voz de Dios y cuando tú escuchas a Dios, esto me encanta, cuando estás conectado con Dios y sabes que Dios está guardando y el que te guarda nunca duerme, podrás estar en el fondo, y llamemos fondo, problemas financieros, problemas de salud, enfermedad, en el matrimonio. Yo no sé cuál es el fondo que hoy estás tocando o cuál es el león que tengas enfrente, pero no importa cuál sea el león o cuántos sean, estoy escuchando la melodía correcta de la gracia, de la protección y de la bendición de Dios. Iglesia, no importa en qué fondo estoy,
que rujan los leones. No importa qué esté pasando, que rujan los leones, porque estoy escuchando la melodía correcta. Quiero terminar con esta historia. Daniel escuchó la melodía correcta en el fondo. Quiero que te voltees con él y le preguntes: ¿qué melodía estás escuchando en el fondo? Pero muchos hoy en día no están escuchando a Dios. Estamos como aquel hombre de la multitud que dice: Jesús está enseñando y hablando y diciendo: van a ser bendecidos, prosperados, no se preocupen que van a hablar. Maestro, ¿puedes decirle a mi hermano que reparta la herencia? A veces estamos tan enfocados en nuestros deseos que no podemos ver lo que Dios está hablando en tu vida. Dios te dice: Juanito, no te preocupes por esa enfermedad, te voy a sanar. Pero es que, ¿qué doctor me va a sanar? Ese hombre estaba tan preocupado por la herencia, no por lo que Dios estaba hablando. Hoy Dios está diciendo: estoy cantando una melodía de gracia, de bendición y de protección. Pero vemos el lado contrario. Hay mucha gente que hoy está desesperada. Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. Miren la pregunta que este profeta le hizo a Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Muchos hoy están así: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a orar? ¿Hasta cuándo veré mi milagro? ¿Hasta cuándo veré la promesa? ¿Hasta cuándo mi familia va a cambiar? Hoy muchos se encuentran como Habacuc. Pero quiero enseñarte esto: Dios no va a responder en tu queja, pero confía en su señorío. Habacuc, estaba quejándose: ¿hasta cuándo? ¿Alguna vez le ha preguntado a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Ya no aguanto. ¿Hasta cuándo? Habacuc dice: ¿hasta cuándo he de clamar? ¿Hasta cuándo he de buscar? Iglesia, la fe no solo funciona para obtener, la fe funciona para rendirnos. Confía en la soberanía del que sabe. Habacuc tenía que confiar en la voz de Dios y su soberanía. Iglesia, es que usted dice: pastor, pero usted no sabe lo que estoy pasando en mi casa. Estoy enfermo, no tengo dinero, estoy en el foso. Le debo hasta el cerillito del Walmart, le debo. Estoy en problemas. Ya no sé cómo salir. He buscado a Dios, he orado, he ayunado, iglesia. Hoy Dios te está hablando: pastor, pero es que yo quiero que Dios me diga fecha, día y hora. Iglesia, tenemos que aprender. Aunque la respuesta no es la que te guste, si Dios te habló, eso ya es paz. Pero vemos que cuando apagamos el sonido incorrecto y escuchamos el sonido correcto, nuestro lenguaje cambia. Habacuc capítulo 2 versículo 1 dice: imagínense el versículo 1. Un hombre dice: ¿hasta cuándo? Repite conmigo: ¿hasta cuándo? Pero vemos un Habacuc en el versículo 2, el capítulo 2 dice: sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja,
Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que la corra el que la leyera en ella. El lenguaje de Habacuc había cambiado. A veces en el proceso estamos enojados y estamos frustrados porque el león te ha intimidado. Habacuc significa dos cosas. La primera, el que lucha con la espada en la mano. La segunda, el que abraza. La función de Habacuc era abrazar y luchar por la nación, pero Habacuc había olvidado su asignación. Vemos que Daniel no olvidó su asignación. Daniel siguió orando. Daniel siguió buscando a Dios. No permitas que la melodía de la frustración te hable y te ministre. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque cuando viene la frustración, va a querer sacarnos del lugar de nuestra asignación. La frustración ha hecho que dejes tu asignación. La frustración ha hecho que dejes de pelear. La frustración ha hecho que dejes de abrazar. Pero, iglesia, vuelve a tu lugar de asignación. Abraza y lucha. Pero tenemos que aprender que cuando nos mantenemos en nuestro lugar de asignación, o cuando no estamos, en nuestro lugar de asignación, usamos la espada con los que amamos y abrazando el pecado. Pero cuando alguien se apoya en su asignación, la voz de Dios se aclara y el enemigo no puede engañarte. Y muchos están como Habacuc, quejándose, frustrándose. Pero yo declaro en esta mañana que Dios está levantando Danieles que, a pesar de saber lo que vendrá, buscan a Dios, levantan su adoración, levantan su clamor. Iglesia, mira a Dios. Él tiene todas las salidas a tus imposibilidades. Algo que tenemos que recalcar es esto, iglesia. Cuando Daniel estaba en el foso, Daniel tenía 80 años. Daniel tenía fe. ¿Y sabes qué es fe, iglesia? Algo que a muchos nos hace falta. Fe es fidelidad. Daniel se mantuvo fiel. No desmayó. A pesar de el decreto. A pesar de estar en el foso. A pesar de la circunstancia, Daniel no dejó de orar y buscar a Dios. ¿Qué hacemos en este proceso? ¿Qué hacemos en este fondo? ¿Qué hacemos en ese foso? ¿Qué hacemos enfrente del león? ¿Qué hacemos? El diagnóstico. Tal vez hoy tienes un diagnóstico negativo. ¿Qué hacemos? Daniel tenía un diagnóstico negativo, pero a pesar de eso no dejó de buscar a Dios. Daniel en el foso decidió obedecer a Dios antes que a los hombres. Iglesia, obedece a Dios por encima de tus pruebas y verás lo bueno que es Dios. Verás lo bueno que es Dios. Obedece a Dios por encima de lo que estás pasando y verás qué tan bueno es Dios. Verás qué tan grande es Dios. No importa el problema, no importa la circunstancia, yo voy a obedecer a Dios. Me van a meter a un foso,
voy a buscar a Dios y voy a abrir las ventanas para que todos escuchen mi oración y mi adoración. ¿Qué hizo Daniel en el fondo? Se mantuvo fiel y leal a Dios. Iglesia, tenemos que ser leales en la prueba, en la circunstancia. Muchos decimos sí y tenemos fe para decir sí, pero Dios también requiere nuestra lealtad y nuestra fidelidad para decir amén. Porque en el sí es cuando sí voy, Señor, pero el amén requiere fidelidad. Así sea, hecho está, lo voy a hacer, voy a continuar. Porque es fácil decir, prueba, ¿cuántos vamos a seguir a Dios? Todos, sí, amén, yo lo creo, lo haré. Esa es fe. Fidelidad en el amén es la acción correspondiente. Estoy en una prueba, voy a seguir buscando a Dios. Estoy en un proceso, voy a seguir buscando a Dios. ¿Qué me enseña Daniel? Daniel no perdió su confianza. Daniel no perdió su confianza. Iglesia, no pierdas tu confianza y no pierdas tu gozo, porque el gozo en medio de la adversidad es el reflejo de una confianza plena y absoluta. No pierdas el gozo. Y termino con esto. Daniel capítulo 6, versículo 22. Contexto una vez más. Daniel es acusado por causa de su fe y por buscar a Dios 3 veces al día. Darío, el rey, es orillado a meter a Daniel en un foso con leones. Daniel, a pesar de saber lo que venía, no dejó de buscar a Dios, no dejó de clamar. Daniel capítulo 6 versículo 22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Qué hizo Dios? Envió un ángel. ¿Qué hizo Dios en medio de la prueba? Envió un ángel. Iglesia, hoy tal vez estás en ese foso. Hoy tal vez estás en ese proceso de enfermedad. Hoy tal vez estás con los leones. Hoy tal vez han venido muchas voces a tu vida. Iglesia, no importa lo que venga, no importa lo que el enemigo esté hablando a tu vida. Tal vez el diablo te ha dicho: estás acabado, destruido, enfermo, vas a morir, no puedes hacerlo. Tal vez la voz del diablo ha venido y te encuentras enfrente de leones. Iglesia, Dios hará callar a los leones. No importa lo que venga, que rujan los leones. No importa lo que se levante, que rujan los leones. Eso es para alguien en este día. A pesar de lo que se levante, que rujan los leones. Mi Dios hizo callar a los leones, porque Dios es más grande que cualquier voz del enemigo. Dios es más grande que cualquier voz de destrucción. Dios es más grande que cualquier proceso. Dios es más grande que cualquier foso. Iglesia, este fondo no es el fondo. Dios, lo que el enemigo está usando para destruirte, lo que está usando para acabar,
Dios lo está usando para promoverte, iglesia. No importa lo que venga, no importa lo que se levante, que rujan los leones, que el Señor los hará callar. Ruja la pobreza, que el Señor la hará callar. Que ruja la enfermedad, porque el Señor la hará callar. De manera aprendemos a confiar en Dios y mantenernos en lo que Él nos ha hablado. Dejemos de renegar, dejemos de ser incrédulos, porque cuando dejamos de ser incrédulos y de renegar, vamos a empezar a ver cosas que nunca hemos visto. Dios te cuida y Dios te guarda para cumplir su propósito. Tu peor temporada, iglesia, te está preparando para tu mejor momento. Una vez más te lo digo, tu mejor temporada te está preparando para tu mejor momento. Tu mejor temporada, tu peor temporada te está preparando para tu mejor momento. Lo peor que hoy estás viviendo te está preparando para el mejor momento de tu vida. Antes tenías miedo, pero hoy en medio del foso tienes que pararte y decir: mi Dios es más grande que cualquier león. Mi Dios es más grande que cualquier decreto. Me recuerda cuando Sadrach, Mesach y Abednego entran al horno de fuego. Dice la Biblia que Dios los libró, porque el Dios al cual servimos nos ha de librar. Nos ha de librar. Pablo dice: Señor, tengo un aguijón. Jesús le responde: bástate de mi gracia. Quiero pedirte que cierres tus ojos en este día. Y quiero hacer un llamado en este día para todas aquellas personas que hoy se sienten en el foso, que dices: pastor, esta palabra fue para mí. Y que hoy dices: Señor, tengo que desahogarme, tengo que hablar, quiero clamar en el foso. A la cuenta de 3, ven acá adelante. 1, 2, 3. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Dios es más grande, grande. Levanta tus manos y dile: Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. vamos, dile: Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro
adoro su Levanta tus manos en alto y levanta tu clamor, tu adoración. En medio de este proceso, en medio de esta prueba, levanta tu voz. Vamos, abre tu boca. Este proceso no es el fin. Este proceso no va a matarte. Iglesia, hoy te digo de parte de Dios, el oído de Dios está puesto en esta casa y está escuchando tu clamor. Yo no sé en qué foso te encuentras o en qué proceso estás, pero Dios ha de librarte de ese proceso. Confía en la voz de Dios y no permitas que el león intimide tu vida. No permitas que el enemigo te engañe. Levanta tus manos en alto. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detiene, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece. Mi Dios es más grande, nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detiene, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece. Mi Dios es más grande. Oh, 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 oh. Mi Dios es más grande. Oh, oh, oh. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece. Mi Dios es más grande. Oh, oh, tu amor me levanta, Señor, y nadie me callará, y nadie
decía, nada puede callarme, nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla, miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Mi Dios es más grande. Levanta tus manos en alto. Su presencia está aquí. Y Él está cantando una melodía de gracia, de protección y de bendición. El odio de Dios está en esta casa. Y antes decías, hoy saliendo de este lugar, antes de venir decías, Dios no me responde, pero hoy Dios te está respondiendo. Confía en el proceso, confía en el foso, que ese fondo no es el fondo. Levanta tus manos en alto y repite conmigo: Padre Celestial, en esta mañana apago los sonidos correctos para escuchar los sonidos correctos. Sonidos de gracia, bendición, protección. Y yo apago los sonidos de destrucción, porque tu voz es más grande que cualquier rugido, es más grande que cualquier voz de destrucción, de enfermedad. Escucho tu voz, porque tú eres más grande que cualquier problema. Levántanos y dile: Señor, tú eres grande. Más grande que el temor, Levante su más voz. fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Vamos, dile. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande.